Muy buenos días todavía, creo. Muchas gracias. Voy a comenzar con decirles que hay cosas injustas en la vida. Gustavo y yo, la razón por la cual Gustavo me invitó es porque en la vida pasada trabajamos juntos en un sector y él tuvo la gran ventaja de luego pasar al sector de seguros, con lo que él está hoy más buen mozo y más joven y más guapo de lo que estuvo antes. En el caso mío, dejémoslo así. El otro tema de injusticia es que pues hablar después de Carlos y antes de Ginette es una cosa muy difícil. El tema de la presentación de Carlos Medellín sobre el tema del daño fiscal y los ejemplos que él trató pues son sumamente interesantes y ustedes se van a dar cuenta en un momentico del instrumento, la herramienta que ha trabajado la CCI para mostrar lo que está pasando en el sector de infraestructura, en términos macroeconómicos, de los proyectos, de los retos, y es de verdad un instrumento sumamente interesante. Entonces uno queda aquí como un poco en entredicho, pero bueno, algo trataremos de hacer. Antes de pasar a la primera lámina, yo quiero darles una pequeña introducción de la FDN, muy corta. La Financiera de Desarrollo Nacional es un banco de desarrollo cuyo porcentaje principal pertenece al Grupo Bicentenario, que a su vez el dueño es el Ministerio de Hacienda, es el 73%. Y el otro 27% se distribuye en 3 socios minoritarios, 2 bancos multilaterales, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial y la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, y un porcentaje le pertenece a un banco privado japonés. Entonces, la sociedad de economía mixta, cuyo principal rol es estructurar y financiar proyectos de infraestructura en el país. Entonces, un poco lo que hablábamos con Gustavo y con Tatiana es presentarles un poco qué es lo que está pasando en algunos de estos proyectos. Ustedes van a ver que la herramienta que Ginette les va a presentar es más completa porque tiene todos los proyectos, pero aquí entramos en un detalle de eso. Pero ¿por qué es importante el tema de seguros de cumplimiento con esto, independientemente del tema? Porque la FDN contrata en 2 instancias. Nuestros clientes en la fase de estructuración, que es donde yo trabajo, que es la otra parte de injusticia en la que estamos, porque la parte financiera es la parte rica. Entonces, mis colegas que financian los proyectos son los ricos, los banqueros, los que van a los cócteles, y nosotros, que somos los que creamos el pipeline, pues somos los pobres. Pero en la parte pobre se contrata con el sector público. Nuestros clientes son los que van a licitar proyectos que luego van a ser ejecutados. En la mayoría de los casos, en el caso de la FDN, por el sector privado, porque son en la mayoría de los casos APPs, en algunos son proyectos públicos. Entonces, se requiere un seguro de cumplimiento, unas pólizas de cumplimiento de la FDN hacia ese cliente público. Por ejemplo, estamos estructurando la línea 2 del Metro de Bogotá, pues obviamente la empresa Metro de Bogotá, frente al estructurador que es la FDN, requiere unos seguros, pólizas de cumplimiento. Pero a su vez, nosotros para algunos de los temas en los que no tenemos la capacidad, como por ejemplo temas técnicos que están relacionados con el tema de la línea 2 del metro, la línea 2 del metro, como ustedes saben, a diferencia de la línea 1 y sin entrar en discusiones, es subterránea, entonces se requieren análisis geotécnicos y de tunelaje, etcétera, pues se contratan expertos y ellos a su vez tienen que tener pólizas de cumplimiento con nosotros como estructurador integral. Entonces el seguro de cumplimiento juega un papel muy importante en el rol de la FDN y por eso yo tenía la esperanza, desde además de estar acá, que me invitaran a Cartagena, pero no lo han hecho. Entonces, bueno, ahora sí seguimos con el proyecto. Entonces, si quieren, podemos pasar a la primera lámina. Yo no sé, yo no tengo… ¿Alguien lo hace automáticamente? ¿Lo hago yo? Y bueno, vamos a… Entonces, lo que quiero ver es un poquito de los proyectos que estamos en este momento estructurando en la financiera, que son representativos un poco de lo que está pasando en el sector, y algunos de ellos ya están en ejecución, los voy a presentar de todas maneras, y otros están en estructuración, que son los más interesantes y unos de lo que puede pasar a futuro. Vamos a hablar un poco en temas de unos… Perfecto. Con este paso. Perdón, no se me vaya. Con ese. Listo, ahora sí. Entonces son 4 los sectores de los que queremos hablar. Movilidad urbana, y ahí entra el Metro de Bogotá, por ejemplo. El sector férreo, y hace un momento amablemente presentaron la importancia de la reactivación férrea del país. El sector social, porque
créanlo o no, pues el sector social, la infraestructura social hace parte del sector y lo que nosotros estructuramos. Y finalmente algunos temas del sector eléctrico que están ahí como avanzando. Movilidad urbana, que está en ejecución. La línea 1 del Metro de Bogotá. Y la línea 1 del Metro de Bogotá, ustedes saben, está en un avance importante, más del 50% de avance, y Ginette les va a presentar en mucho más detalle esa ejecución. Además, el instrumento de Ginette es mucho más certero, pero ahí vamos. Ese proyecto también fue estructurado por la FDN en tiempo atrás y hoy pues tiene un avance importante. Hay una fecha exacta para la operación, vamos a ver si se cumple, pero el 14 de marzo del 2028 debería estar operando el tren, y la línea 1 del metro, como ustedes saben, une a la localidad de Bosa con el centro financiero en la calle 72 con Caracas, pero hay una propuesta para expandirlo y llevarlo hasta la calle 100. Y en estructuración está la línea 2 del Metro de Bogotá, y hay unos temas interesantes en lo que se viene muy pronto, porque la idea es que en algún momento en el segundo semestre de este año se presenten las propuestas, luego se adjudicaría seguramente en febrero del año entrante, y pues luego viene ya la firma del acta de inicio de la construcción. Y en paralelo, porque hay unos procesos de PMO interventoría, pues esos se van a abrir por parte de la FDN como estructuradora integral en breve, y ahí habrán, entre otras, pólizas de cumplimiento. Está la línea 3 del Metro de Bogotá, que también afortunadamente pues tenemos el mandato de estructurarlo para la empresa Metro de Bogotá, y en breve se abrirán los procesos para la contratación de asesores legales y técnicos que trabajarán con nosotros en esa estructuración integral. La responsabilidad frente al cliente, en este caso, en el caso de la línea 3, no es solamente la empresa Metro de Bogotá, sino también es la región metropolitana, y también es la gobernación de Cundinamarca y la alcaldía de Soacha, porque como ustedes saben, la línea 3 conecta, ahí sí, no una localidad, sino el municipio de Soacha con el centro de Bogotá. Una de las cosas que hay que definir es el trazado exacto. También va a ser una línea subterránea. Pero ese proceso, entonces, de cumplimiento de esos asesores se viene en breve. Vamos a hablar rápido de otros proyectos que están ahí andando para que ustedes sepan la amplitud del sector de infraestructura, del cual Ginette les va a contar que ha crecido el 3.8% del PIB. Estoy aquí chiviando un poquito. Están varios cables aéreos, unos ya funcionando, ustedes conocen, hay cables en Medellín, hay cables en Pereira, en Manizales. Aquí se están estructurando el potencial cable entre Bogotá y ahí sí el municipio de La Calera, que hace parte de la región metropolitana, y un cable de acceso hacia Soacha. Y en Pereira se está estructurando la segunda línea. Y los cables aéreos van a jugar un papel cada vez más importante porque son proyectos que tienen un, obviamente, bajo nivel de emisiones. En temas de electromovilidad, el gobierno nacional, este gobierno nacional ha identificado 10 ciudades prioritarias donde la idea es que se reestructuren los sistemas de transporte masivo. La FN reestructuró el sistema de Cartagena, la idea es que se reestructuren otras ciudades y luego pues haya la posibilidad de contratar vehículos eléctricos que serán de suma importancia. Ese proceso, la idea es que por lo menos en cuanto a la reestructuración y la definición de la compra, se culmine antes de que termine esta administración nacional. Y en Bogotá hay un sistema interesante que la idea es que pase a factibilidad y que entonces tenga varios elementos de cumplimiento, que son 5 terminales de transporte, pero se llaman complejos de integración multimodal, no solamente porque suena mejor, sino porque eso es lo que son. Van a ser unos centros que van a tener unos servicios para atender a la población y donde los buses interurbanos llegan a 5 puntos en Bogotá y el pasajero cambia del bus interurbano a los sistemas urbanos, a los regiotrams, al metro cuando esté funcionando, a Transmilenio, y eso tendrá la ventaja de que ya los buses interurbanos no tengan que entrar a la ciudad. En el sector férreo, y Ginette les contará también seguramente, pues el principal logro reciente es la adjudicación del corredor férreo central que conecta La Dorada con Chiriguaná, y de ahí pues está el tren de Fenoco, que tal vez ustedes conocen, que va de Chiriguaná hasta Santa Marta. Entonces va a ser el famoso corredor central que une el centro del país con el Caribe, es un tren de carga en este momento, y
están en ejecución pues el Regiotram de Occidente y se está estructurando el Regiotram del Norte. En estructuración va a iniciar el gobierno en algún momento, seguramente directamente por la ANI, las factibilidades de la conexión entre Bogotá y ese corredor central de Dorada Chiriguaná y el Pacífico, el puerto de Buenaventura y ese corredor central. Y nosotros tenemos el honor de estar estructurando el tren de cercanías del Valle del Cauca, que en una primera etapa conecta a Cali con el municipio de Jamundí y en una segunda y tercera etapa, que pues, se definirá posteriormente, conectará a Cali con Palmira y con Yumbo. Ese proyecto, el tren de cercanías, está en estructuración. La idea es que una vez se apruebe lo que se llama el aval técnico y el aval fiscal, que está por aprobarse en breve, salga a licitación antes de finalizar este año y se adjudique antes de nuevo de finalizar este gobierno nacional en la ciudad de, pues en la conexión del Valle del Cauca. Y hay otras opciones a futuro que tienen que ver tanto con conexiones de carga, como es el tren del Catatumbo, como es la conexión Puerto Gaitán-Villavicencio, como trenes de pasajeros, como son la conexión en el Valle de Aburrá, que es el tren del Río, y una conexión en Boyacá entre lo que es Bogotá y Belencito. Estos últimos dos son de pasajeros. En el sector social, simplemente para mencionar los ejemplos de lo que está pasando y lo que va a pasar a futuro. En Bogotá se están estructurando colegios por parte de la Corporación Financiera Internacional. Nosotros estructuramos colegios en Medellín y Barranquilla tiempo atrás y ahora estamos estructurando lo que se llaman multicampus. Multicampus son centros de infraestructura de educación superior donde una serie de universidades van a prestar sus servicios, universidades famosas y buenísimas como la Universidad del Rosario, el Externado, donde el doctor Medellín tiene toda incidencia, u otras, las menciono simplemente como título de ganarme puntos con el doctor Medellín. Y también el SENA, a su vez, también prestará servicios. Entonces, es una combinación de educación superior, académica y técnica. Los multicampus que están estructurando la financiera y que hacen parte del Plan Nacional de Desarrollo son inicialmente 3 en el departamento de Cundinamarca, en diferentes localidades, y en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. Y en cuanto a infraestructura hospitalaria, no sé si ustedes han visto, pero el Hospital de Bosa, que lo estructuramos nosotros en su momento, es la primera APP hospitalaria del país. Es un hospital que fue ejecutado, construido bajo una alianza pública-privada y presta un servicio hoy al sur de Bogotá, en la localidad de Bosa. Y así como ese hospital se estructuró, hoy se está estructurando conjuntamente con la ANI y la Secretaría de Salud de Bogotá, el Hospital Simón Bolívar, que queda en el norte de la ciudad, en la 167 con séptima, y lo que va a ser un hospital de 4º nivel, que es el Hospital Universitario de la Universidad Nacional, sede Bogotá. Y así como estos dos hospitales, van a estructurarse una serie de hospitales en otras localidades, en otras ciudades, como por ejemplo el Hospital Rafael Calvo en Cartagena, y siempre tengo que aclarar que se llama Rafael Calvo y no es Rafael el Calvo, en la ciudad de Cartagena. Y así habrán varios hospitales que bajo unos esquemas de alianzas pública-privadas se van a estructurar. Y vamos a terminar para mencionar unos temas del sector eléctrico donde uno podría hablar mucho, porque hay muchos proyectos en fases tanto de estructuración como de financiación, de proyectos de energías renovables no convencionales, pero tal vez unos ejemplos que son interesantes mencionar es uno el tema de Colombia Solar, que es un plan bandera del gobierno que está en etapa de definición, pero básicamente su propósito es cambiar que los subsidios, en vez de cerrar la brecha tarifaria, se utilicen para el CAPEX, para instalar soluciones individuales o de microredes de prestación de servicio fotovoltaico, sobre todo en la costa atlántica, pero seguramente en otros municipios también. Luego el DNP tiene una división de trabajar en lo que se llama la universalización del servicio de energía eléctrica, es llevarle a 800,000 familias que hoy o no tienen acceso o tienen acceso a través de sistemas que son, digamos, menos eficientes y tienen implicaciones ambientales como la leña o el diésel, y se pueda llevar pues a través también de soluciones que no necesariamente son energías renovables no convencionales, pero tendría que ser por lo menos a gas. Pues después el doctor Medellín nos habló de Hidroituango y las dificultades. Proyectos de esa magnitud seguramente hoy no están pensados en el país, pero una serie de pequeñas centrales hidroeléctricas que sí se están estructurando en varias zonas del país y que entrarían seguramente en servicio en breve. Y luego un tema que está pues cada vez más en
boga es los proyectos de manejo de residuos para generación de energía eléctrica biogás. Eso está ocurriendo, se está tocando un proyecto en el Meta, uno en Santander y un par en la región de Cundinamarca. Hay otros proyectos de interés que se van a abrir y vuelvo y digo, el seguro de cumplimiento tiene varias connotaciones en estos proyectos de infraestructura. En la estructuración, porque nosotros tenemos que asegurar el cumplimiento frente al cliente. Los proveedores subcontratistas que trabajan con nosotros en la estructuración, porque tienen que asegurar el cumplimiento frente a nosotros, que finalmente somos una entidad de sociedad de economía mixta. Y obviamente en la ejecución del proyecto, pues hay todo un elemento muchísimo más amplio en ese sentido. ¿Qué se está estructurando pensando además de las expansiones de los grandes aeropuertos? Es decir, El Dorado, Cartagena, como ustedes saben, no solamente es la expansión del Rafael Núñez, sino la construcción de uno nuevo y Río Negro, expansión de varios aeropuertos regionales, por ejemplo, Ipiales, en los que nosotros estamos trabajando con las regiones, el de Sogamoso y el de Villavicencio. Proyectos de acueductos, hay varios. Santa Marta es un buen ejemplo. Nosotros estamos iniciando la potencial estructuración de un sistema de optimización y expansión del servicio de agua en Villavicencio, y así como en Villavicencio, en varias ciudades intermedias se va a requerir eso. Y otros ejemplos, como por ejemplo el tema de estructurar y luego ejecutar vías urbanas. Nosotros estamos trabajando con el municipio de Medellín, en las vías urbanas de Medellín, pero así se estará haciendo en varias ciudades, tanto grandes como intermedias. Y con esto, lo negro no es el color de mi alma, sino es que ya he terminado y le vamos a dar la palabra a Ginette, que va a mostrarles, como les digo, una herramienta sumamente interesante, pero con esto quería darles las gracias y decirles, el sector de infraestructura tiene dificultades, Ginette se los va a presentar, hay unos temas de ejecución donde estamos muy por debajo de las metas que se están estableciendo. Estas estructuraciones son lentas y más demoradas de lo que quisiéramos, pero independientemente de eso, es un sector obviamente que tiene unas enormes necesidades y donde el socio natural, tanto en la estructuración como en la ejecución, es el sector de seguros. Y esto lo digo no para estar invitado a Cartagena, sino porque realmente lo pienso. Muchas gracias.